Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central con Jorge Alfredo Vargas y María Lucía Fernández. El próximo domingo, Colombia decidirá quiénes ocuparán curul en el Congreso de la República durante los próximos 4 años. Ese día también se llevarán a cabo 2 consultas interpartidistas para elegir candidatos a la presidencia. Por esa razón, el gobierno tomó esta tarde una serie de medidas que permitan unas elecciones tranquilas. El listado incluye el cierre de la frontera con Venezuela, que ha vivido una de las más grandes migraciones de la historia reciente. Rubén Darío Bayona tiene detalles de esta noticia. Rubén Darío, adelante. Buenas noches. Para garantizar la tranquilidad de esta jornada electoral, el gobierno ha decidido restringir el porte de armas desde el próximo viernes. También ha establecido decretar la ley seca desde el próximo sábado a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 6 de la mañana. Pero quizá una de las medidas más drásticas que ha tomado el gobierno nacional es decretar el cierre de la frontera con Venezuela. La razón de esta decisión la explica el ministro del Interior, Guillermo Rivera. La situación con Venezuela nos parece que amerita un cierre de frontera. No queremos que esa situación vaya a convertirse en un obstáculo o en un distractor del debate electoral y por esa razón se ha dispuesto el cierre de frontera desde el 8 de marzo en la tarde hasta el domingo, una vez se cierre la jornada electoral, es decir, una vez se cierren las urnas. Otra de las medidas establecidas es prohibir la campaña política el próximo domingo. También el uso de celulares y de cámaras fotográficas en las mesas de votación, y las personas que tengan limitaciones físicas y los mayores de 80 años podrán llevar acompañante para votar. Desde el centro de Bogotá, Rubén Darío Bayona, Noticias Caracol. Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención porque hace pocos minutos se registró un doble homicidio en el sector de Las Palmas, en Medellín. Andrés Noreña, ¿qué se conoce de este caso? María Lucía, televidentes, a esta hora de la noche los hechos son materia de investigación y el CTI de la Fiscalía hace el análisis técnico de la zona. Ahí estamos observando una motocicleta y también metros más abajo el taxi, donde 2 ocupantes que se dirigían desde el aeropuerto José María Córdoba hacia Medellín pues fueron atacados al parecer por 2 sicarios que se habrían movilizado en esa motocicleta. 2 personas murieron, una de ellas se encuentra en este momento el CTI haciendo el levantamiento al otro lado de la calzada, y el taxista, el conductor, fue alcanzado o fue llevado mejor a un centro médico y allí perdió la vida. Entre tanto, también se conocieron videos del momento de este tiroteo aquí en la avenida Las Palmas y los momentos. Soy Erwin Arias Betancourt, candidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical. Apóyame este 11 de marzo con tu voto de confianza, marcando en el tarjetón de Cámara de Representantes el logo de Cambio Radical y el número 101. Construyamos juntos el nuevo liderazgo de Caldas. Sí hay futuro. Sí hay futuro. De pánico que vivieron los que se movilizaban a esa hora de la tarde por esta importante vía de Medellín. En él se alcanzan a notar incluso los disparos de estas personas. Es materia de investigación y por supuesto noticia en desarrollo. Información desde Medellín, Andrés Noreña, Noticias Caracol. Andrés, gracias. En otras noticias, el CTI de la Fiscalía acaba de entregar el informe sobre lo ocurrido el pasado viernes en Cúcuta con el candidato presidencial Gustavo Petro. María Camila Orozco, ¿cuáles son las conclusiones de ese informe? Jorge, ¿qué tal? La conclusión inicial es que el vehículo en el que se movilizaba el candidato presidencial Gustavo Petro recibió en total 6 impactos, pero la principal conclusión de los peritos expertos del CTI en balística es que no se produjeron por impactos de proyectil de arma de fuego, a pesar de que el CTI indica que en el vidrio trasero se encontraron partículas microscópicas de un metal. Las huellas de violencia sobre los panorámicos y ventanas laterales no presentan las características morfológicas que permitan aseverar que corresponden a impactos provenientes de proyectil de arma de fuego. El CTI también ha señalado que ni siquiera las abolladuras que se ven en las fotografías del vehículo impactado corresponden a
arma de fuego, a proyectil por arma de fuego. También ha dicho que los fogonazos que se ven en los videos publicados a través de redes sociales no corresponden a la activación de una arma de fuego, sino a la detonación de una bomba de aturdimiento por parte del SMAT para dispersar a las personas. También asegura la Fiscalía que la persona que se ve en el video y que aparentemente tenía un arma de fuego en su mano tampoco estaba accionando un arma y que se trataba de un teléfono celular. Este es el primer informe de otros que rendirá la Fiscalía hasta determinar qué tipo de elemento impactó la camioneta que fue alquilada por el candidato en la ciudad de Cúcuta. Desde el búnker de la Fiscalía, María Camila Orozco, Noticias Caracol. A las elecciones parlamentarias del próximo domingo han llegado figuras políticas que se creían olvidadas por sus líos con la justicia. Uno de ellos es el polémico ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra, quien tras haber purgado casi 8 años de cárcel por vínculos con grupos paramilitares, regresó al puerto de Buenaventura a recomponer su estructura política. Informe especial. A finales del año pasado, un programa emitido por un canal local en Buenaventura, Valle del Cauca, transmitió estas declaraciones del ex senador Juan Carlos Martínez Sinisterra. Creyeron que habíamos llegado al ocaso, que me iba a morir en la cárcel injustamente. Y hoy, ustedes que han creído en este proyecto, saben que vamos a trabajar. Era sin duda el regreso del polémico dirigente a la arena electoral. Luego de haber cumplido una condena de 7 años y medio por parapolítica y fraude electoral, Sinisterra resucitó y llegó brindando apoyo a 2 candidatos. William Rodríguez Cabal al Senado y Noris Cano, que con la promesa de favorecer a los trabajadores del puerto, quiere llegar a la Cámara. Que debemos de pensar en la gente nuestra, en la gente que vive aquí. Noris es una mujer de las entrañas de Martínez Sinisterra. Lo acompaña desde la época en que fundó el PIN con Luis Alberto Gil, partido tristemente célebre por sus escándalos en la parapolítica, hoy convertido en Opción Ciudadana. Ella sostiene que su candidatura no es una elección en cuerpo ajeno. Juan Carlos Martínez es el gran líder del partido, pero como gran líder a ninguno de nuestros militantes nos exige absolutamente nada que hacer, simplemente nos dice que hagamos las cosas bien. Ariel Ávila es subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación. El agudo analista político no cree en las bondades de la resurrección de Sinisterra. Él comenzó su carrera política con el clan Abadía, quien estuvo vinculado al proceso 8000, después en escándalos de corrupción, incluso procesos de lavado de activos. Dice Ariel que Martínez Sinisterra llegó a construir su propia clientela política, voló alto y se estrelló. Cae en desgracia. Por casos de corrupción electoral, había montado una registraduría paralela para modificar elecciones, por casos de general de concierto para delinquir y por casos de corrupción. 3, 2, 1. Gersaín Díaz es comunicador y realizador del canal Yubarta de la Universidad del Pacífico. Cree que el político no la tiene fácil. No hay la euforia generalizada por el regreso de Juan Carlos Martínez. Quienes tienen el valor de seguirlo, lo hacen y asumen. Pero la verdad es que todavía en Buenaventura en este momento no hay un escenario propicio para que haya un regreso triunfal, digámoslo así. En la otra esquina hay otras opiniones que respaldan al ex senador. Aquí nadie en política es santo ni todos son diablos. Juan Carlos Martínez no se puede desligar del tema político en Buenaventura, siempre será un referente. Queda 8 años por fuera de la actividad política y regresa y es como si no se hubiera ido. El pasado paro cívico partió en 2 la historia de las luchas sociales en Buenaventura. Pero cambió la cultura política. Carlos Palacios, docente de la Universidad del Pacífico, cree que figuras como la de Martínez Sinisterra no van a desaparecer de la escena política. Porque de todas maneras de lo que estamos hablando es de una transformación de la cultura política que no es algo que suceda de la noche a la mañana, sino que implica un proceso de más largo aliento. Las comunidades aquí en Buenaventura están cansadas de las maquinarias de los políticos tradicionales. Por eso anunciaron que en las elecciones del próximo 11 de marzo votarán por sus propios candidatos. Aunque Martínez Sinisterra hoy no cuenta con la poderosa maquinaria que gozaba hace 9 años, el 11 de marzo se sabrá si logra a través de sus candidatos recuperar su poder político.
Hoy la Comisión de Acusación dio un paso trascendental hacia el juicio contra el polémico magistrado Gustavo Malo, protagonista del Cartel de la Toga. En un informe de 74 hojas radicó la acusación en su contra, que fue enviada a la presidencia de la Cámara. Malo permanece incapacitado desde diciembre. Dos pagos que alcanzaron los 2.600 millones de pesos provenientes de los exsenadores Musa Besaile y Álvaro Ashton son el fundamento del informe de acusación contra el magistrado Gustavo Malo, anunciado por el representante de la Cámara y miembro de la Comisión de Acusación, Eduardo Rodríguez. Se encontró que existían serios indicios que permiten concluir de la participación del doctor Malo Fernández dentro de una organización criminal encaminada a favorecer aforados. Los representantes investigadores enviaron a la Comisión de Acusación en pleno más de 100 pruebas, entre las que se encuentran los testimonios del excongresista Besaile Fayad y del detenido exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. El magistrado Malo iría a juicio por 4 delitos. Concierto para delinquir, cohecho, prevaricato por acción y por omisión y por utilización de asunto sometido a secreto y o a reserva. Malo Fernández aún no ha podido ser suspendido de su cargo como magistrado debido a que inicialmente pidió una licencia no remunerada de 3 meses y luego ha presentado 4 incapacidades continuas como esta, que suman ya 80 días fuera de su cargo. Buenas noches, el mundo hoy empieza en Venezuela, en donde a esta hora hay tensión. 19 militares fueron detenidos señalados de preparar una conspiración. Se trata de los comandantes y segundos comandantes de 3 unidades estratégicas del ejército bolivariano, entre ellos el batallón Ayala, ubicado dentro del emblemático fuerte Tiuna, el más importante del país y que está ubicado en Caracas. El abogado de los uniformados denunció que la detención se produjo el viernes y que ya serían 30 los militares privados de la libertad en los últimos días. Y mientras crece la tensión con los militares, siguen apareciendo dramáticas historias por falta de medicinas. El nuevo caso es el de una mujer que grabó un conmovedor video poco antes de morir. Esta es la historia. Este fue el llamado que hizo Marta Solórzano, una venezolana trasplantada de riñón hace 13 años, que perdió su órgano por falta de medicamentos esenciales. Y estoy aquí por falta de el rechazo del riñón y caí otra vez en diálisis otra vez. Bueno, y me sentí muy mal. Bueno, perder un órgano es fácil. Horas después de grabar este video, Marta falleció. Su esposo e hijos responsabilizaron al gobierno, que dejó de adquirir y distribuir los fármacos de alto costo que recibían estos pacientes a través del Seguro Social venezolano. Yo le pido al presidente que se ponga un lavado en el corazón y vea lo que pasa en Venezuela. La condición de mi mamá empeoró a raíz de que no se tomaba 3 medicamentos y de los 3 medicamentos hace meses que no llegan 2 y dejó de tomárselo. La paciente llevaba 19 días hospitalizada en este centro público de salud. Su familia dice que en este tiempo vieron morir a varios pacientes con su misma condición y por idénticas circunstancias. Según la ONG que representa a los pacientes trasplantados en Venezuela, 32 personas han perdido su órgano por falta de estos medicamentos. Esta Fundación Codevida afirma que 3.500 trasplantados están en riesgo de morir por la escasez de medicamentos. En Caracas, Venezuela, Beatriz Adrián, Noticias Caracol. Hoy se cumplió el plazo que dio el presidente Trump a los congresistas para resolver la situación de 800.000 indocumentados que crecieron en Estados Unidos. Centenares de estos jóvenes, conocidos como los Dreamers o en español soñadores, marcharon hasta el Capitolio para exigir una reforma migratoria que les despeje el camino para convertirse en ciudadanos de ese país. Por fortuna para ellos, la Corte Suprema de Estados Unidos negó una solicitud de la administración Trump de pronunciarse sobre el fallo que revivió el DACA, el programa que los protege de la deportación. En Argentina hay noticia con la expresidenta Cristina Fernández, que será sometida a juicio por presunto encubrimiento a terroristas iraníes. Un juez decidió elevar a juicio oral y público la causa en la que es procesada por encubrimiento agravado, abuso de autoridad y obstrucción a la justicia por el atentado al centro judío AMIA, que dejó 85 muertos y 300 heridos en 1994. Este es el tercer juicio oral que enfrenta la exmandataria, uno de ellos por corrupción.
Y para el cierre, la derrota judicial del emporio del presidente Donald Trump en Panamá. Tras meses de disputa con los nuevos dueños del edificio, el apellido del mandatario fue removido del letrero de bienvenida y su conglomerado empresarial fue obligado a abandonar el complejo que administraba desde 2011. Acompañados por la policía, delegados judiciales fueron al lobby de la lujosa torre que alberga un hotel y unos 300 apartamentos y notificaron a los empleados que debían irse. La organización Trump nunca ha sido dueña del edificio, pero hace una década firmó un contrato para administrarlo hasta el 2031. Buenas noches. En el inicio de año se mantuvo la tendencia creciente en el número de turistas que ingresaron al país. Según cifras oficiales del gobierno, llegaron más de 692,000 viajeros, lo que representó un fuerte crecimiento de 38,3%. Viajeros que principalmente llegaron desde Estados Unidos, Argentina, Brasil y México. El dólar inicia la semana cayendo, tasa representativa del mercado de mañana, 2.859 pesos con 9 centavos, porque el petróleo de referencia Brent tuvo una jornada de recuperación superando los $65 por barril. Continúe con Noticias Caracol. En Noticias Caracol hacemos la cuenta regresiva para las elecciones legislativas, los primeros comicios de 2018. En este momento faltan 5 días, 12 horas, 30 minutos y 49 segundos para que Colombia decida. Además de las elecciones de Congreso este domingo, los colombianos también podrán votar en las consultas interpartidistas. Por eso, desde hoy empezamos a entrevistar a los candidatos de esas consultas. El ex procurador Alejandro Ordóñez habló con María Alejandra Villamizar. Candidato Ordóñez, ¿cuál es el país que usted quiere gobernar? ¿Cómo es Colombia? ¿Cómo lo describe? Mire, es un país que hoy está sumido en la más profunda crisis económica, social, institucional. Un país donde el empleo tiene unos índices que están afectando la credibilidad institucional. Un gobierno que ha perdido cada vez más confianza, que el ciudadano ha perdido cada vez más confianza en él. Un país donde la economía no crece. Tenemos mucha disposición para enfrentar ese país, para reorganizarlo, para que vuelva la autoridad, para que vuelva el orden, para reintegrarle la confianza al ciudadano. Esa definición de país es una definición de un país, según lo menciona usted, sumido en una gran crisis. De alguna manera esto es muy pesimista. No es un escenario apocalíptico porque hay esperanza, porque hay futuro, porque son los retos que se deben asumir. Es necesario decirle al ciudadano, y el ciudadano lo entiende así, que con un gobierno de autoridad y de orden, el ciudadano va a volver a ser lo más importante en las políticas públicas. La gente que está apostándole eventualmente a un proceso diferente al de la derecha, pues está ahí, es de carne y hueso. ¿Qué emocionalidad están moviendo las otras campañas para que esté hoy una opción de gobierno? Mire, desde luego estamos ante el desfondamiento del establecimiento, ante el desfondamiento del régimen. Y hay todos unos esfuerzos de parte de unos sectores que curiosamente son parte del régimen. La izquierda es corresponsable de la elección del gobierno más corrupto de la historia. Petro votó por Santos en Bogotá, el Polo votó por Santos, los verdes votaron por Santos, la FARC votó por Santos, toda la izquierda votó por Santos. Ellos son corresponsables de la debacle que estamos viviendo. Tuvieron ministros realmente cogobiernan al país. Pero realmente, el establecimiento, digamos, no surgió en estos últimos 8 años. Pero ellos son los continuistas de esto. Deterioraron temas esenciales y temas fundamentales con políticas públicas que ellos prohijaron, que ellos propiciaron. No se pueden presentar ahora como la alternativa de nada, porque ellos son continuadores de lo que hoy existe. Realmente los verdaderos continuadores, el verdadero continuismo, pues está ahí. Si hay alguien santista hoy en el país es la izquierda. Esta es la Constitución de Colombia. ¿Qué es lo que no le gusta a usted de esta Constitución para cambiarla? Mira, hay que hacer muchas modificaciones, hay que acudir al pueblo para modificarla. Aquí desaparecieron la atribución de los poderes. Hoy el Poder Ejecutivo ha subordinado a los restantes órganos
del Estado colombiano. Si hubo algo que afectara a la justicia fue la Constitución del 91, algo que le hizo perder confianza, le hizo perder credibilidad ciudadana, el hecho de conferirle facultades electorales a los órganos judiciales, la deslegitimó. Igualmente pasa con el Congreso, desapareció su función de control político, temas que venían dándose, pero que se agudizaron con la Constitución del 91. El presidente que salga elegido gobernando con la actual institucionalidad sería el primer secuestrado de Colombia. ¿Esas modificaciones hacia dónde llevarían una eventual constitución liderada por usted? Al país, a Colombia, hay que en su institucional, hay que rehacerla, hay que reformularla. Es que la mayoría de las instituciones, muchas de las instituciones, han sido tan desnaturalizadas que ya no están al servicio de los colombianos, de los derechos de los colombianos, de la protección del bien común, de las garantías de los colombianos para que las políticas públicas tengan su finalidad. De lo conceptual vamos un poco a lo práctico de la política. ¿Usted se siente cómodo siendo vicepresidente de Marta Lucía Ramírez eventualmente? Pues yo no pienso eso, yo no me distraigo en eso. El problema de quién va a ser el presidente es un problema de Iván Duque y de Marta Lucía. Pero realmente no somos candidatos Barbie, somos diferentes, nos diferenciamos, nos distinguimos. ¿Usted es más de derecha que Uribe? Bueno, al presidente Uribe no es muy, no le gusta mucho que le digan de derecha, pero yo sí soy de derecha. Incluso en lo que nos parecemos nos diferenciamos, porque nos podemos parecer en los temas económicos, en las políticas públicas, en los temas del empleo, en los temas de pensiones, pero incluso en ello nos diferenciamos porque la visión de ellos es una visión capitalista, individualista, y todas las propuestas mías las hago con enfoque de familia, en perspectiva de familia. Esta es una primera gran diferencial. Otra segunda gran diferencial, los acuerdos de La Habana. Ellos terminan con el debido respeto, aceptando los acuerdos de La Habana, porque proponen modificaciones cosméticas que eso terminan decidiendo la Corte Constitucional. ¿De usted dependiera, el acuerdo no tiene ninguna vigencia, ninguna validez? Eso es espurio, eso es ilegítimo, porque desconoció el principio básico de la democracia. Y otra gran diferencia es que yo soy de derecha, yo no me avergüenzo de ser de derecha, ellos son de centro y de extremo centro. Y desde luego, en decisiones trascendentales que debamos tomar, pues no sé qué tanto ellos, o estoy seguro que no las van a tomar. Si a mí la constituyente me ordena la cárcel para los cabecillas de la FARC, y yo lo cumplo irremediablemente. Tengo la decisión para hacerlo. Yo creo que ellos no. ¿Se ve pasando a la segunda vuelta? Sí, claro, vamos a ganar. Mire, esa es la chiva que le tenía, usted la percibió, la chiva es que voy a ganar. 7:45, un conductor de servicio público que fue acusado de ser un peligroso narcotraficante se salvó de ser extraditado a Brasil. Por fortuna pudo demostrarle a la Corte Suprema que se trataba de una suplantación. Él es un humilde conductor de bus intermunicipal y si no fuera porque le faltan 2 dedos de su mano, hubiese sido extraditado hacia Brasil señalado de ser un temible narcotraficante. Pues gracias a Dios yo salgo en libertad porque tengo estas pruebas donde me faltan 2 partes de los dedos que los perdí, cuando era un niño, en el 2009, y gracias a Dios a esas pruebas no pude ser o no debí ser extraditado. Según la investigación, perdió sus documentos y fue suplantado por el verdadero narcotraficante, por eso fue capturado, según él, sin que se comprobara sus antecedentes. Es una oportunidad que le pueden dar a un ciudadano en preguntarle, ¿es usted o no es usted? No escogerlo y meterlo a un hueco de estos, a que sufra, a que pierda lo que tiene, simplemente porque acá pagan porque cojan a una persona para extradición. La Corte Suprema encontró que Efraín no era narcotraficante, mientras que su abogado explica qué fue lo que pasó. Varios funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, sede de Medellín, expidieron un pasaporte totalmente auténtico, pero con una falsedad ideológica en el mismo, ya que la persona que solicitó este pasaporte era una persona totalmente distinta. Por esta situación, la Corte ordenó investigar por qué y quiénes lograron traficar con la identidad de este hombre, que ahora intenta recuperar su vida.
Y llegó el momento de todos. Como ejemplo de inclusión fue creado en Bogotá un lugar de esparcimiento y diversión donde oyentes y personas con discapacidad auditiva se aprenden a comunicar. Caracol y Bancolombia, es el momento de todos. Lograr que la comunidad sorda sienta la música aun cuando no la puede escuchar es una de las singularidades que brinda Sin Palabras. Sin Palabras es el primer café hogar adecuado para la comunidad sorda, el segundo en Latinoamérica y el sexto en el mundo. Gracias a una tarima en madera que produce vibraciones al ritmo de la música o hacer el pedido a través de interruptores de luz, la comunidad sorda puede disfrutar de la mejor experiencia inclusiva de la ciudad. Nos dimos cuenta que no existía un lugar de esparcimiento para la comunidad y decidimos realizar Sin Palabras. Y creo que este espacio no solamente evita que se vulnere el derecho al libre esparcimiento, que es una falencia que tiene Colombia en este momento, y Sin Palabras lo que hace es eso, abrir un espacio de inclusión. Gracias a este emprendimiento, las más de 54.000 personas con discapacidad auditiva que se calculan hay en Bogotá tienen hoy un espacio de inclusión y diversión. Aquí va el código. Barranquilla es la ciudad de todos y se volvió clave en la campaña política. Es tan importante que 2 pesos pesados Germán Vargas Lleras y Gustavo Petro cerraron esta primera fase de plaza. Verdadero pulso. Así se veía el Paseo Bolívar, que albergó a miles de seguidores de Germán Vargas Lleras. La campaña dice que llegaron cerca de 40.000 personas. Y esta es la Plaza de la Paz, donde estuvo Gustavo Petro. Aseguran sus voceros que asistieron más de 20.000 personas. ¿Qué tiene Barranquilla que seduce a estos candidatos? Vargas Lleras tiene a los Char como sus grandes aliados en la costa. Y Petro a Roberto Rosanía, quien paradójicamente estuvo en Cambio Radical. Pero mientras Vargas Lleras y Petro buscaron llenar plazas públicas en el cierre de campañas, Sergio Fajardo se fue con todo contra esa tradición política. Vean ustedes. Nosotros no somos políticos tradicionales, no cerramos campañas, no cerramos puertas, hacemos política diferente, persona por persona. Y más de los candidatos. Humberto de la Calle estuvo en Necoclí, Apartadó y Turbo y habló sobre la paradoja entre la riqueza y la pobreza que tiene el Urabá. Hay que terminar con todas las formas de violencia, pero sobre todo con una situación de injusticia y de falta de oportunidades iguales para todos los colombianos. Juan Carlos Pinzón visitó Bucaramanga, donde le repartió a los ciudadanos un decálogo de juego limpio. Esa violencia excesiva que se está viendo en las campañas, que esa exacerbación del odio y el miedo van a traer una tragedia al país. Colombia es un país donde la violencia ha ocurrido y ha primado. La violencia política es una triste costumbre de la patria. Iván Duque estuvo recorriendo Corabastos y habló con los comerciantes. Yo quisiera ver a Corabastos avanzar en el uso de la tecnología para el resto de los compradores. Y uno de esos usos debe ser el desarrollo de la aplicación móvil. Y cierro con las movidas en las campañas. Vargas Lleras esperará hasta el viernes para dar a conocer su fórmula vicepresidencial. Lo mismo hará Gustavo Petro. Por los lados de la consulta de la derecha, se sabrá hasta el domingo en la noche, cuando el que quede de segundo asuma como fórmula del primero. Pero ojo, algunos suspicaces dicen que eso no está tan claro. Y el recomendado de código, que sea de pedagogía electoral. Si usted todavía no sabe dónde va a votar, pues puede consultar la página de la registraduría, www.registraduría.gov.co. Allí, con el número de su cédula, podrá verificar la ciudad, el puesto de votación y la mesa donde podrá ejercer el derecho al sufragio. Hasta aquí el Código Caracol. Hasta aquí el noticiero, Manu, muchas gracias. Más noticias a las 11:30 en la última edición.
Ya viene La Voz Kids. Somos Noticias Caracol. Primero Noticias, buenas noches.